Bueno, hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con nuestra clase sobre ácidos nucleicos, ¿sí? La última de biomoléculas. ¿Qué es una biomolécula? Como para repasar, son sustancias estrechamente relacionadas con los procesos vitales presentes en todas las células, por lo que son indispensables para la vida. Esta definición la pasamos rápido porque ya la hemos visto en clases anteriores. Ya hemos visto también los 4 tipos de biomoléculas que hay y ahora nos centraremos, como dije anteriormente, en ácidos nucleicos. Continuemos. ¿Cuál es la función que desempeñan los ácidos nucleicos? Bien, imagino que varios habrán escuchado alguna vez en los diarios o en series que el ADN, particularmente el ADN, contiene la información que le da identidad y funcionalidad a las células. ¿A qué nos referimos con identidad y funcionalidad? Nos referimos a que si una célula es muscular o una célula es de la retina del ojo o una célula es epidérmica de la piel, de lo que depende que sea ese tipo de célula, justamente qué parte del ADN va a estar siendo utilizada por cada una de esas células, ¿de acuerdo? Por eso le da identidad, porque son diferentes, evidentemente, la célula de la epidermis con la célula del hígado o del músculo, en su forma, en su morfología, pero también obviamente en su funcionalidad, o sea, en las cosas que va a hacer. Y todo eso está definido por su ADN, ¿sí? Por otra parte, el ADN tiene esa característica también que lo hace justamente tan importante para determinar la herencia, como habremos visto también en otras series, sobre todo norteamericanas, y es que debe transmitirse de célula a célula y de padres a hijos. Por eso es una identidad bastante unívoca, como si fueran huellas dactilares prácticamente, ¿sí? Volviendo al primer punto, ¿sí? Esa información, porque cuando decimos información es algo medio abstracto, traducido en lenguaje molecular y celular, esa información específicamente es información que le permite a la célula producir proteínas específicas, con lo cual, retomando la primera definición que di, lo que le da identidad y funcionalidad a la célula son el tipo de proteínas que tiene esa célula. Y el tipo de proteína que tiene esa célula está definido por el ADN, que vendrían a ser los planos de esas proteínas que van a ser expresadas en esa célula. ¿De acuerdo? Bien, y por último, nuestro metabolismo no nos transforma a energía o a nuevos materiales. Esta relación parece extraña, pero como hemos visto en las anteriores clases, las otras 3 biomoléculas, en mayor o menor medida, rindiendo mayor o menor energía, pueden ser utilizadas como forma de energía. Los ácidos nucleicos no, porque tienen esta otra funcionalidad mucho más importante, que es la de contener esta información que le va a dar identidad a las células. Bien. Entonces, ahora analicemos al ADN en sí mismo, en su estructura molecular, ¿sí? Como ya hemos visto, las biomoléculas son polímeros, es decir, están formadas por una estructura más simple que se repite, que son los monómeros. En este caso, en el caso de los ácidos nucleicos, el monómero se llama nucleótido. Ahora vamos a entrar en más detalle de eso. Pero primero quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo es el ADN a nivel molecular? O sea, ¿cómo se ve? Y se ve entre comillas porque, como sabemos, el tamaño del ADN está por debajo de los micrómetros, con lo cual no es visible a simple vista, ni siquiera en un microscopio óptico, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo podríamos modelar? O sea, ¿cómo podríamos verlo, entre comillas, si es que se pudiera ver? ¿Sí? Y sobre eso sí hay varios dibujos y estructuras y diagramas, como por ejemplo, este es uno muy típico, cuando uno, los Simpsons mismos, está ahí dibujadas estructuras de ADN a veces, eh, y en qué aspecto se ven. Se ven de esta manera, como una forma espiralada, ¿de acuerdo? O sea que tiene es como si fuera una hélice, ¿sí? Y con 2 palitos o ejes, por llamarlo de una manera, que están unidos como con peldaños. ¿Sí? Esta es una estructura muy típica de cómo se ve el ADN. ¿Sí? Acá agrego otro detalle, ya que esta primera imagen que vimos tan sofisticada, en realidad viene de la mano con esta estructura, ¿sí? En la cual esos peldaños que señalamos anteriormente, en realidad son moléculas que ahora vamos a mencionar, que se llaman bases nitrogenadas,
que pueden ser estas cuatro, ¿sí? A, T, C y G, que ahora veremos que son justamente la primera letra de su nombre, que ahora veremos. Y justamente, en realidad, de esta manera es como se vería estructuralmente esta primera imagen. Y si continuamos en la profundización sobre qué es lo que esta imagen representa, nuevamente agregamos esta tercera imagen donde se ve justamente esta misma estructura, tal cual como la vimos al principio, con estos peldaños que, como dijimos recién, son bases nitrogenadas, pero con mayor detalle. Lo que estamos entendiendo, fíjense que los peldaños en esta última imagen en realidad son estas estructuras y los ejes, las cintas de donde salen esos peldaños, son esto que vemos acá, ven estos pentágonos y círculo, pentágono, círculo, pentágono, círculo, pentágono, círculo. ¿Sí? De ese pentágono sale un círculo y a la vez sale este peldaño que, como vimos antes, sería este ladrillito que es A, T, C o G. ¿Sí? Ahora vamos a entrar más en ese detalle, pero para que entiendan que cualquiera de estas tres imágenes representa lo mismo, ¿sí? No es que está representando moléculas distintas. Lo que pasa es que son distintas representaciones dependiendo de lo que nos interese analizar o discutir. Muy bien. Como dijimos antes, el monómero del ácido nucleico es el nucleótido, ¿de acuerdo? Y fíjense que el nucleótido en realidad a la vez es complejo y tiene como tres subestructuras, ¿sí? Una es este pentágono, que en realidad se llama pentosa, que es un tipo de azúcar, ¿sí? Es esta pentosa que ven aquí. Por otra parte, tenemos esto que se llama el grupo fosfato, ¿sí? Que en realidad son, atómicamente son tres fosfatos unidos, ¿sí? Trifosfato, en el caso de que este nucleótido esté tirado ahí suelto en una solución, ¿sí? Porque en realidad cuando se una al siguiente nucleótido, estos dos fosfatos se van a perder y solo va a quedar el fosfato azul pegado a este, o sea, el fosfato azul que va a servir como de unión covalente entre esta pentosa y la siguiente pentosa, ¿sí? Y a la vez, la tercera subestructura del nucleótido es la base, ¿sí? Que en realidad su nombre completo es base nitrogenada, ¿sí? Y hay cuatro posibilidades que son esas cuatro letras que vimos antes, ¿sí? Ahora sigamos. Bueno, como vemos es el fosfato, el anterior era el fosfato, esta es la pentosa y esta es la base nitrogenada. Bien. Las bases nitrogenadas a nivel molecular, con detalle, son estas cinco, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes habíamos visto C, T, A y G? C por citosina, T por timina, A por adenina y G por guanina, ¿sí? Estas son sus estructuras moleculares. ¿Qué es este uracilo que colamos acá que no estaba en el diagrama anterior? Es una quinta base nitrogenada que, como veremos más adelante, es propia del ARN y no del ADN. En el ADN hay citosina, timina, adenina y guanina. Y en ARN hay citosina, uracilo, adenina y guanina, ¿sí? Timina y uracilo, como veremos más adelante, son una de las diferenciaciones entre ADN y ARN. El ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. ¿De acuerdo? Sigamos. Muy bien. Bueno, como vimos anteriormente, perdón, me lo salteé, pero bueno, es importante a nivel simplemente de nomenclatura. Fíjense que tanto la citosina como la timina como el uracilo tienen solo un anillo, o sea, solo un hexágono los compone. Y eso es una característica que se da en llamar pirimidinas o bases nitrogenadas pirimidínicas, que sería el mismo sustantivo pero adjetivado. En el otro caso, fíjense que la adenina y la guanina tienen dos anillos unidos, un hexágono junto a un pentágono. Eso es lo que los da en definirlos como purinas, ¿sí? Bien, esto es lo que define lo anterior. Aquellas bases formadas por dos anillos se llaman bases púricas o purina, y las que tienen una sola, pirimídicas. Y esas bases nitrogenadas son lo que en la definición anterior definimos como base, y volviendo más atrás, son lo que eran estos ladrillos, ¿sí? Fíjense en esta representación compleja,
¿sí? De un hexágono o un hexágono y un pentágono, etcétera, en este diagrama se ve solo como un peldaño amarillo y un peldaño verde. ¿Se entiende? Ahora de alguna forma esta perspectiva. Bien. Tendrán tiempo para darlo con más detalle si quieren. Muy bien. Nuevamente repasando, el pentágono es la pentosa, ¿sí? Hay una diferencia acá, es la primera diferencia que hay entre el ADN y el ARN, y fíjense la sutileza, no sé si la están observando. En el ADN, que justamente se llama así porque se llama ácido desoxirribonucleico, la pentosa, en donde ven el número 2, ¿sí? Que es el carbono 2, tiene un hidrógeno pegado, ¿sí? Por el contrario, el ARN, que se llama justamente ácido ribonucleico, lo que tiene en el carbono 2 es pegado un grupo oxidrilo, o sea, OH. Esa es la primera diferencia entre ADN y ARN. Eso parece una sutileza, pero es importantísimo a nivel de estabilidad de la molécula. ¿Sí? Justamente hace que el ADN, el desoxirribonucleico, teniendo un hidrógeno ahí, sea mucho más estable. ¿Sí? Muy bien. Bueno, un poquito de historia brevemente, ¿sí? No va a ser muy detallada, pero como para entender de dónde salió esto, si no vino de ningún libro escrito, no lo dijo nadie, fue investigación pura. Las personas más importantes relacionadas con este descubrimiento de cómo la estructura del ADN tridimensional, todo eso lo que acabamos de ver, ¿sí? Fue definido por Watson y Crick principalmente, que son los que se llevan el primer palmar, porque fueron los que recibieron el Nobel por descubrir la estructura tridimensional, pero no lo descubrieron de la nada, ¿sí? Sino a partir de un montón de investigaciones de donde digamos, algunos investigadores más importantes referenciados en eso fueron Rosalind Franklin, Todd y Chargaff, ¿sí? Rosalind Franklin lo que hizo fue, con una cristalografía de rayos X, dar con una de las claves, ¿sí? O sea, estas imágenes que están viendo son meramente ilustrativas, no tienen que comprenderlas, ¿sí? Es lo que Rosalind Franklin, que era una mujer, por cierto, y este detalle no es menor, ya que, entre otras cosas, nunca fue muy reconocida su importancia en el descubrimiento del ADN, justamente por ser mujer, como ya sabemos, con estas cuestiones patriarcales, ¿sí? Y por eso también nos parece importante resaltarlo, porque sí fue importante, porque si no hubiese dado con estas cristalografías de rayos X tan importantes que a nosotros no nos significan mucho porque no entendemos qué significan, pero en esa época fueron fundamentales para que Watson y Crick justamente descubrieran el ADN y no fue reconocida en su momento, ¿sí? Por la academia, con lo cual nos parece importante recordarlo. Esto solo es a modo de que lo vean, estas fueron las criptografías fundamentales. Fíjense lo complejo también que es la ciencia en algunos casos. Y vemos estas imágenes y la verdad que no nos dicen nada y decimos, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pero fue muy, muy importante para entender que justamente que era una doble hélice, ¿sí? Esto es lo importante de estas imágenes. No hay que recordarlas ni nada, solamente eran anecdóticas. Bien. Bueno, y luego, en 1953, Watson y Crick, como dije antes, propusieron el modelo de doble hélice, ¿sí? Y el modelo describe la molécula de ADN como una doble hélice enrollada sobre un eje, como si fuera una escalera de caracol, y cada 10 pares de nucleótidos alcanza para dar un giro completo. Esta es usualmente una forma de resumir lo que dije antes, lo que vimos con respecto a la estructura del ADN, que era justamente como una hélice, ¿sí? En las primeras imágenes que vimos ya se entendía, o no, pero si quieren después fíjense por YouTube o Internet en general alguna imagen tridimensional, ¿sí? Que se vean en el plano Z para terminar de entender esa perspectiva. Bueno, ¿cuál fue el experimento de Chargaff? O sea, ¿por qué mencionamos a Chargaff como importante? A nivel temporal, histórico, fue el primero, ¿sí? De esos investigadores que mencionamos. Lo que hizo, observen, ¿sí? Esta tabla, no voy a profundizar mucho en ella, porque como tienen tiempo en casa como para dedicarse a observarla un poco más, les voy a dejar eso como tarea, ¿sí? Pero fíjense lo que hizo. Lo que hizo fue determinar la composición del ADN de todos estos organismos que aparecen al lado, en orden de los que midió. La primera fila, esa omega que aparece, que es todo extraño, en realidad es un fago. Eso significa un virus que infecta bacterias, ¿sí? Un virus
no sé si lo mencioné en clases anteriores, no lo recuerdo, pero para que vayan sabiendo, el virus cualquiera, incluyendo el del coronavirus, que es el que nos tiene ahora en vilo, eh, básicamente es una estructura de ADN o de ARN. Con lo cual, acá lo que hizo Chargaff fue tomar un virus específico que infecta bacterias, o sea, no infecta a células humanas, y lo analizó. Y lo que vio fue la proporción de adenina, guanina, citosina y timina que tenía el ADN de ese virus. Hizo lo mismo con un montón de animales y plantas y diversos organismos, ¿sí? Por ejemplo, el maíz, el pulpo, el pollito, la rata humano, etc. ¿Sí? Y lo que encontró fueron estas proporciones, ¿sí? Entonces, la pregunta que les dejo para el hogar, para discutir después en el foro, son: ¿cuál es la pregunta específica que intenta responder este experimento? ¿Y cuáles son las variables independiente y dependiente de este experimento? ¿De acuerdo? Eso lo dejo para que lo discutamos en el foro, para retomar la clase 2 cuando planteábamos esta cuestión de la metodología científica. ¿Sí? En este experimento, yo acá les doy un experimento y ustedes tienen que determinar esas dos cosas. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, parecido a lo que ya mencionamos previamente en esa imagen que les mostraba hace unos minutos, ¿sí? Vean, a la izquierda tenemos la estructura en forma de hélice de estas dos cadenas enfrentadas. Piensen que estas dos cadenas están enfrentadas siempre a la misma distancia, ¿sí? Acá, como lo tenemos en dos dimensiones, no sé si se llega a percibir claramente, pero por ejemplo, acá donde tengo el mouse, donde se unen estas dos cadenas, no están unidas, ¿sí? Piensen que esta está metida hacia adentro de la pantalla a una distancia que es la misma que la que muestra este peldaño, que es la misma que la que muestra este peldaño, y que es la misma que la que muestra este peldaño. Entiendan que las dos hélices están siempre a la misma distancia. Lo que pasa es que como están girando, ¿sí? Tenemos esta perspectiva. Y a la derecha lo que vemos es otro tipo de representación de lo mismo, donde lo que hacemos es aplanarlo, ¿sí? En el eje del monitor, y lo que vemos es, esta es la A representa una base nitrogenada de adenina, la T representa la base nitrogenada de timina, y estas rayas lo que están definiendo son justamente una pentosa que está unida a un grupo fosfato que representa esta P, y abajo viene otra pentosa que tiene una guanina adherida, que sería su base nitrogenada, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto como para entender otro tipo de representaciones eh, de ADN. ¿Sí? Y acá hay otra, que parece todavía más compleja. ¿Sí? Pero si lo pensamos de a poquito y con paciencia, entendemos que es todo siempre lo mismo. Fíjense, acá, no sé si llega a ver el mouse, estoy en el primer pentágono de arriba hacia la izquierda, de la figura de la izquierda, ¿sí? Lo que vemos, esto vendría a ser el azúcar, o sea, la pentosa, que tiene asociado un fosfato. Como yo les dije antes, es uno solo en este caso, porque los otros se perdieron cuando está unido a la siguiente pentosa. Con lo cual, fíjense, fíjense cómo sería este nucleótido. Esta es la pentosa, este es el grupo fosfato, y esta es su base nitrogenada asociada, que en este caso es guanina. Todo esto vendría a ser un grupo fosfato, perdón, un nucleótido, quise decir. Hacia la derecha, ¿sí? Está unido covalentemente el siguiente grupo fosfato que tiene su respectiva pentosa, el siguiente nucleótido, no grupo fosfato, que tiene su respectiva pentosa, su respectivo grupo fosfato y su respectiva base nitrogenada, ¿sí? En este caso es una pirimidina. Eso es la cadena, o sea, fíjense que los cuatro pentágonos o las cuatro pentosas que vemos en la parte de arriba de esta figura vendrían a representar una de las cadenas. Las otras cuatro pentosas que tenemos en la parte de abajo vendrían a representar la cadena enfrentada, ¿sí? Y justamente en el medio están las bases nitrogenadas que representan los peldaños en el otro diagrama. Si ahora vamos al diagrama de la derecha, vemos justamente que toda esa cinta azul continua, en realidad lo que está representando son nucleótidos unidos covalentemente uno al lado del otro, ¿sí? Y los peldaños que veíamos en realidad son bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Véanlo con detalle, tranquilos, entiendo que esto es una locura, pero si lo vemos una y otra vez, más o menos lo vamos a entender. O sea, ustedes obviamente no van a tener que saber dibujar esto y recordar de memoria todas estas cosas, pero sí tienen que tener un modelo en su cabeza aproximado de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Bien,
Entonces acá está señalado, perdón, yo lo había señalado todo con el mouse, pero tenía estas señalamientos. Bien, entonces el modelo de doble hélice establece que las bases nitrogenadas de las cadenas se enfrentan y establecen entre ellas uniones de tipo puente de hidrógeno. Este enfrentamiento se realiza siempre entre las bases púricas con una pirimídica, lo que permite el mantenimiento de la distancia de las dos hebras. Bien, ¿qué quiere decir todo esto resumido en otro lenguaje un poco más simple? Es el nucleótido con el siguiente nucleótido está unido a través de lo que se llama una unión covalente, que es la que da este grupo fosfato, ¿sí? También hay una unión entre las hebras paralelas y enfrentadas, que se da a través de las bases nitrogenadas, en este caso guanina con adenina, perdón, con citosina, y esa unión se da a través de lo que se define como puentes de hidrógeno, que es otro tipo de unión molecular un poco más débil que el enlace covalente, ¿sí? Todo como para saber que al ser más débil, si uno le aplicara una temperatura determinada, esto se empezaría a desarmar y lo primero que se desarmaría sería justamente la unión a través de puentes de hidrógeno y luego se desarmaría la unión covalente porque es más fuerte, ¿sí? Entonces, lo que está aclarando acá es algo que también mencionamos previamente, que es que la distancia entre las dos cadenas de ADN es siempre la misma a lo largo de toda su unión. Eh, Esto solo puede ser traducido en cuanto a que siempre hay una pirimidina enfrente a una purina. Acuérdense que la purina tenía dos anillos unidos. O sea, la purina era la guanina, por ejemplo, y la adenina, ¿sí? Y fíjense que son dos anillos unidos. La adenina es lo verde y la guanina es lo celeste, lo azul, ¿sí? En cambio, las pirimidinas eran la citosina, que acá está como en rojo, ¿sí? Y la timina, que está en violeta. Entonces, siempre hay un anillo unido a dos anillos. No importa el orden, no importa si está de un lado o del otro, pero siempre tiene que hay uno, hay el otro, porque si no la distancia sería diferente. Imagínense que si hubiera dos anillos de un lado y dos anillos del otro, habría mucho más distancia que si al lado hubiera un anillo y un anillo. Con lo cual siempre hay un anillo y dos anillos, los que están enfrentados, ¿sí? Fíjense, la purina, como señala acá, es esta guanina como ejemplo, y la pirimidina en este caso es la citosina, ¿sí? Y estos punteos rojos son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que fíjense que cuando hay una guanina enfrentada a una citosina, hay tres puentes de hidrógeno, y cuando hay una timina enfrentada a una adenina, solo hay dos puentes de hidrógeno. Eso es una pequeña diferencia no menor, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto es lo que mencionábamos antes, ¿sí? Cuando la adenina se une a la timina, lo que vemos son dos puentes de hidrógeno, que son las líneas punteadas, y cuando la guanina está unida a la citosina a través de puentes de hidrógeno, son tres líneas punteadas. Muy bien. Un detalle que no mencioné, ¿sí? Pero que es importante y que van a tener que tener en cuenta, y que sobre todo está claro en el experimento de Chargaff, ¿sí? Es que le voy a agregar una restricción o un condicionante más a lo que dije antes. No solo tiene que haber una pirimidina enfrentada a una purina, sino que siempre es la misma pirimidina y siempre es la misma purina la que están enfrentadas. Es decir, siempre que hay adenina de un lado, del otro tiene que haber timina. Y siempre que hay citosina, tiene que haber guanina. ¿De acuerdo? O sea, siempre está enfrentada la base nitrogenada C con G y A con T. Fíjense, repasen las láminas anteriores del video y ahí van a ver que sea cual sea el diagrama, siempre que está explicitada cuál es la base nitrogenada, van a ver que está la C con la G siempre y la A con la T, porque esa es la unión que siempre se da, ¿sí? Eso fue uno de los descubrimientos también de Chargaff en el experimento anterior. Muy bien. Esto es cuando hablamos de ADN. Ahora veamos algunas diferencias con el ARN, ¿sí? Que son diferentes. Bien, dos de estas diferencias ya las mencionamos. Una era que en lugar de haber una desoxirribosa, había una ribosa. ¿Se acuerdan? Que era lo que veíamos que en el carbono 2, en lugar de haber una unión con un grupo hidrógeno, o sea, H, como en el ADN, había un grupo OH. ¿Sí? Eso es lo que hace llamarse ribosa. Esa diferencia la vimos. La otra diferencia es, como dije también en otro momento, que no hay timina, sino que hay uracilo, ¿sí? Como base nitrogenada. Y lo que acabo de decir en la lámina anterior se aplica acá, pero reemplazando timina por uracilo. Es decir, siempre que haya una adenina,
enfrente habrá un uracilo, y siempre que es una citosina, enfrente habrá una guanina. Bien, otra diferencia es que, si bien a nivel experimental en el laboratorio nosotros podríamos, si quisiéramos, hacer una doble cadena de ARN, por lo general a nivel celular siempre es una cadena simple el ARN. O sea, hay una sola cadena, no es toda esta complejidad que vimos de la doble cadena en forma de hélice, sino que es una cadena simple, ¿sí? Una única cadena. Eso es lo que suele ocurrir en el ARN a nivel celular, ¿sí? Obviamente hay excepciones, como siempre en biología, como dijimos en la clase 1, y puede haber a nivel biológico dobles cadenas de ARN o, como suele ocurrir, una doble cadena que tiene por un lado ARN y por el otro lado ADN, como veremos más adelante, ¿sí? Pero en términos generales, así de una forma estructural simple, podríamos definir que el ADN es doble cadena y el ARN es de cadena simple. Muy bien. Que sea de cadena simple igual no significa que no se pueda autoplegar. No sé si me siguen, ¿sí? O sea, una cadena muy larga que a la vez se dobla al medio, como si fuera un papel que ustedes tienen y que doblan al medio y se une entre sí. Es una sola cadena, pero que se une la primera parte con la última parte, por ejemplo, ¿sí? Eso puede pasar tranquilamente. Y de hecho ocurre en un ARN importante que veremos a continuación. ¿Cuáles son los ARNs más importantes a nivel celular? ¿Sí? Sobre esto vamos a discutir con muchísima más profundidad en la unidad 3, ¿sí? Cuando hablemos de flujo genético, ¿sí? Pero no está de más empezar a ver un poquito de esto, solo por lo menos a nivel de los componentes importantes, que son estos tres que están acá mencionados. El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, ¿sí? Cada uno de esos tres puede ser resumido con la primera letra de su función. Entonces el ARN mensajero es el que solemos llamar ARNM, el ARN ribosomal lo solemos llamar ARNR y el ARN de transferencia lo solemos llamar ARNP. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es el ARN mensajero? Bien, es una molécula lineal, ¿sí?, de nucleótidos monocatenaria, o sea que tiene una sola cadena, cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN. Esta definición así compleja vamos a entenderla con más detalle, como dije antes, en la unidad 3. ¿Sí? El ARN mensajero dicta la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular, son los ARN más largos y pueden tener entre 1000 y 10.000 nucleótidos. En forma resumida, el ARN mensajero, ¿sí?, es el que va a copiar, o más que copiar, transcribir es el término correcto, una parte del ADN dentro del núcleo y va a salir del núcleo hacia el citoplasma, llevando esa información para que se produzca una proteína, ¿sí? Ese sería el resumen más o menos corto. El ARN ribosomal, ¿sí?, está formado por ARN, obviamente. El ARN ribosomal en sí mismo está formado por ARN, obvio, pero a la vez se pliega, ¿sí?, se pega con proteínas, lo cual forma el ribosoma, una organela celular que algunos deben conocer, y en la siguiente unidad vamos a ver más en detalle, ¿sí? Pero los ribosomas básicamente están formados por ARN ribosomal y proteínas ribosomales, por supuesto, ¿sí? También están involucradas en la producción de proteínas, ¿sí?, y van a estar relacionadas también con el mensajero, ¿sí? Podríamos decirlo en una frase simple y corta, que el ribosoma, entre comillas, será la fábrica donde se producen las proteínas, ¿sí?, donde a partir de el mensajero, o sea, la información que trae el mensajero, será la fábrica donde se producen proteínas, para decirlo de alguna manera. Bien. Y por último, el ARN de transferencia, ¿sí?, el más pequeño de todos. Fíjense en el diagrama que tenemos a la derecha, que cumple con eso que habíamos mencionado previamente, que se pliega sobre sí mismo. Pues si ven, pareciera como doble cadena, pero si ven, es una sola cadena continua, ¿sí?, que se pliega sobre sí misma, ¿sí? Y tiene una forma de hoja de trébol, como dice ahí. Su función en esta maquinaria de producción de proteínas que mencionamos antes es traer la materia prima para que se produzcan las proteínas. Como ya sabemos, la materia prima de las proteínas, o sea, el monómero de las proteínas, vendrían a ser los aminoácidos. Con lo cual, el transfer vendría a ser como un camión que trae la materia prima a la fábrica que dijimos que es el ribosoma, para que se produzcan proteínas a partir del plano o la información que trajo el mensajero. Esto sería como una cosa de resumida. ¿De acuerdo? Entonces, resumen final, el ADN y el ARN se diferencian en el peso molecular, no lo mencionamos, pero el peso del ADN es mayor que el del ARN en general siempre. Acuérdense que en biología siempre hay excepciones.
El azúcar del ARN es ribosa, mientras que el del ADN es desoxirribosa. Esto ya lo dijimos varias veces. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina, ya lo mencionamos. Y la configuración espacial del ADN es la doble hélice, mientras que el ARN por lo general es lineal monocatenario, ¿sí? Y que puede presentar apareamientos intracatenarios, es decir, la única cadena que tiene a veces se pliega sobre sí misma. Bueno, estructuralmente esto es resumido en lo que dijimos anteriormente. Fíjense que en la primera columna lo que vemos es la pentosa con el grupo funcional H en el carbono 2, mientras que acá está el grupo OH o oxidrilo, las bases nitrogenadas que dijimos timina y uracilo, que son muy parecidas. Fíjense que la única diferencia es que en este carbono hay unido un metilo, un CH3, mientras que en este hay un H. Esa es la diferencia principal, ¿sí? Y por último, la estructura que ya vimos que es una doble cadena en forma de hélice y esta es una cadena simple, a veces plegada sobre sí misma. Y esto es lo mismo visto de otra manera, ¿sí? Fíjense que la cadena doble, hay una doble cadena, empiezo de atrás para adelante, o sea, de abajo para arriba. Hay una doble cadena, acá hay una cadena simple, las cuatro bases nitrogenadas en el caso del ADN son A, G, C y T, en el caso del ARN son A, G, C y U, y acá tenemos una ribosa y acá tenemos una desoxirribosa, ¿sí? Eso es todo. Bien, finalizamos por el momento esto. Nos vemos en la próxima. Abrazo.